Hola, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar de los dioses astados, o sea, de los dioses que desde la antigüedad los mostraban con cuernos, ese símbolo tan mal interpretado y mal entendido, ya que se encargaron, como ahora veremos, de relacionarlo con algo negativo, peyorativo también, maléfico. Vamos, con el mal directamente. ¿Tenía que ver con el mal? No, para nada. Vamos a verlo. A ver, primero yo creo que habría que explicar precisamente esto de los cuernos, ¿no? ¿Por qué llevaban cuernos? ¿Qué simbolizan los cuernos? ¿Qué dioses? Algunos que voy a nombrar, ¿no? Llevaban cuernos, aunque me voy a extender un poquito más en tres. Me voy a extender en el famoso macho cabrío. ¿Realmente era la cabra o el macho cabrío algo negativo de origen? En el dios Cernunnos, dios celta, y en Baphomet. Aunque de Baphomet tenéis un vídeo completo en mi canal con toda la simbología de esa imagen de Baphomet que era de Eliphas Levi. Y bueno, pues ahí os explico un poquito mejor todo esto. Pero ahora me quiero concentrar en este concepto de por qué los antiguos dioses los mostraban con cornamenta, con astas, dependiendo del animal con el que ellos se relacionaran. Así eran las astas de su dios. ¿Y por qué desapareció esto? Bueno, cuernos. ¿Qué pasa con los cuernos? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues como siempre hay que irse al origen. No podemos interpretar las cosas desde nuestra visión moderna. Tenemos que ponernos en la situación, en el lugar, en el tiempo, en la creencia y las capacidades o la simbología, ¿no? Que para estas personas representaban pues todas estas manifestaciones, objetos o formas. Los cuernos antiguamente tenían un sentido de elevación, de realeza, de poder. Era el símbolo del poder. Podríamos llamar de la eminencia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el cuerno de la abundancia. ¿Por qué al cuerno de la abundancia no se le considera una simbología negativa? Sino al contrario, súper positiva. ¿Por qué es de la abundancia? Porque es como si fuera un regalo de los dioses, pero va en cuerno, por lo que sería un regalo de dioses, según esa creencia, oscuros. Pero no hacemos esta relación. Por lo que ahí demostramos que se demuestra que para lo que interesa le damos una connotación y para lo que no interesa le damos otra. Por lo que, como digo, en la antigüedad los cuernos era el símbolo de la elevación, del poder, de la eminencia, de lo supremo. Por eso los dioses paganos, como llaman luego en las religiones, sobre todo en la católica, pues un gran número de ellos llevaban cuernos o se asociaban a algún animal que era el que tenía esa cornamenta que los representaba. Porque para estas personas esos animales eran de gran poder, porque veían que con sus astas, sus cuernos, eran como luchaban, eran como conseguían sus territorios, su comida, es decir, era como conseguían el poder. Nada negativo ni maléfico. Este símbolo va muy ligado a Dionisos. Dionisos, que también se llamaba el Apolo Carneios, de carnero. El carnero fue un símbolo que es cierto que, sobre todo en la línea de la mitología clásica e inclusive luego en la línea católica, fue tomado como, ese sí, un animal, un símbolo positivo. Esta simbología fue utilizada también, por ejemplo, por Alejandro Magno e inclusive Amón,
el dios egipcio se representa como un carnero, el señor de los 2 cuernos. Bueno, también Num tiene cuernos, la diosa Isis, la diosa Hathor, en este caso en femenino, porque eran la vaca, animal sagrado. Baal era la cabeza de un toro. Pan era mitad humano, mitad cabra. Cernunos, dios celta con cornamenta de ciervo. Depende del lugar, así era la cornamenta, porque en cada lugar hay animales más poderosos para los humanos, unos más que otros, quiero decir. También está Moloch, también Ikenga, que es un dios de Nigeria. Es decir, los faunos, en genérico, es decir, hay, depende de la cultura, esos animales de poder que tienen esas cornamentas con una forma concreta, era lo que estas personas pues adoptaban como ese símbolo poderoso que representaba, por tanto, lógicamente, a su ser más poderoso, que era su Dios. Nada maléfico ni negativo. Eran los dioses de la antigüedad. Fijaros que hasta los guerreros, ¿no? En la antigüedad, los galos, vikingos, llevaban cuernos en sus cascos, precisamente por lo que representaban como poder. Poder no solamente en lo que sería este plano y en este orden temporal, sino un poder también superior, porque los cuernos también eran la simbología que veíamos material de los rayos luminosos. De ahí que Moisés también era representado con cuernos. Por ejemplo, en la estatua de Miguel Ángel, ¿no? Le veíamos como 2 cuernitos. ¿Habla de algo negativo? No. Era la representación de ese poder, en este caso no como ese Dios supremo, que serían más grandes, pero también como la representación de rayos de luz, rayos que emanaban de su cabeza, por lo que al final representan los cuernos el poder espiritual que emana de un ser superior o que emana de una persona. En el caso de Moisés, por la relación que tuviere con su Dios, ese Dios que se le presentó, que se hizo llamar Yahvé. Bueno, que luego le nombraron de esa manera, aunque ya sabemos que Yahvé no es un nombre en realidad, ¿no? Porque no se puede nombrar a ese Dios de los judíos. Entonces, aquí tenemos a ese, como digo, Cernunos, Celta, Hathor, o Amón, o incluso Isis, que se le representa en Egipto, Pam, los faunos, que es en mitología clásica, Baal para los sumerios, o Moloch también en la misma zona del Oriente Próximo, y Kenga en Nigeria, todos ellos y muchos otros. ¿Eran todos seres diabólicos, negativos, oscuros, malignos por llevar cuernos? No. Pero claro, y ahí viene el problema, aparecieron las religiones como las únicas y verdaderas eh, conexiones con la luz, con ese Dios único masculino, por supuesto, porque las religiones monoteístas, que eso es lo que sería una religión. Bueno, el budismo también es una religión y no es tan monoteísta, ¿no? Pero las religiones monoteístas, por supuesto, el Dios tiene que ser masculino porque fueron creadas precisamente por la parte masculina de la sociedad de aquellos tiempos, no de la femenina, mientras que la pagana, las creencias paganas eran politeístas, pero al mismo tiempo también no era un Dios masculino creador. La madre cósmica, la madre universal o la madre era, o la diosa madre, que también, pues era la representación, ¿no? De ese ser supremo que era el que daba la vida, porque lógicamente ellos veían que las mujeres eran quien daban la vida, no por otro concepto feminista o de otra idea, no, no, nada que ver con eso.
es porque la vida la da la mujer, pero claro, necesita de la semilla del hombre, porque nosotras por nosotras mismas no hacemos nada, no sirve de nada. Por lo que en realidad es un trabajo conjunto, de ahí el politeísmo. Tanto dioses femeninos como dioses masculinos iban de la mano, cada uno regía lo que le correspondía, pero tenían el mismo rango, el mismo poder o el mismo nivel de autoridad. Ese es el politeísmo, que fue erradicado por ese monoteísmo y entonces todos los dioses del politeísmo fueron poco a poco cayendo o degradándose. No ellos, sino el pueblo los iba degradando conforme iban adoptando las creencias de las religiones, prioritariamente la católica, que es la que más se difundió por el mundo. Y ahí ellos relacionaron estos cuernos con el mal, a diferencia de los rayos de luz que lo relacionaban con el bien. Ahí los separaron, cuando al principio estaban unidos. Y porque además, como estos cuernos representaban algo animal, que para ellos era de bajo rango, era sucio, inferior, pues un dios nunca podía tener una simbología de algo inferior, eso solo lo podía tener el diablo, el mal. ¿Veis que es pura lógica? Lo que no quiere decir que sea acertado, o sea, que sea verdad lo que se está diciendo, pero sí es lógico desde un razonamiento, bueno, cada uno del suyo. Así es que, según esto, aquí tendríamos, como digo, ese dios cornamentado o astado, ¿vale? Que dependiendo de la cultura que sea, lo diferenciaríamos entre unos y otros. Si nos vamos a este dios Cernunnos, que este dios Cernunnos es el que en parte, con esos rituales mágicos, eso es en parte, tiene que ver con la naturaleza, por supuesto, magia natural, ¿no? También dentro de la línea Wicca y todo esto. Pero bueno, que aquí un poco enlazo este vídeo y de ahí que lo quiero sacar hoy con el otro que hice en la otra visión, ¿no?, de las noticias de actualidad con la canción que han achacado de ritual de magia negra que hubo en Eurovisión de Irlanda, ¿no? Nada que ver, por supuesto, como en ese vídeo, y os remito a ese vídeo para que podáis verlo. Entonces, empiezo por Cernunnos, ¿no? Explicando un poquito que este era un dios que, por supuesto, celta, era el dios celta por naturaleza, era antropomorfo, lo que quiere decir que tenía parte de apariencia humana unida a una apariencia animal, porque, como digo, ese animal para ese pueblo era de gran poder. ¿Qué animal? Ciervo. Por lo que la cornamenta de Cernunnos no es de cuernos de toro, de vaca o de cabra, son cuernos de ciervo. El cuerno de ciervo ya sabemos que no es lo que sería solamente un asta, sino que tiene diferentes astas más chiquititas en lo que es la parte central, ¿no? Y así es como es Cernunnos. Entonces era un dios antropomorfo, mitad y mitad, como la mayoría de los dioses paganos, y estaba la representación era precisamente estas astas de ciervo. También se le acompañaba en ocasiones se le acompañaba con una serpiente sagrada, porque igualmente la serpiente es otro animal que posteriormente, y sobre todo por el mito, ¿no?, de la serpiente del paraíso que tentó a Eva, se le considera la representación del mal. También nada que ver con una realidad y eso también, bueno, pues tenéis vídeos en mi canal al respecto. Para los antiguos, la serpiente era el símbolo de la sabiduría, del conocimiento, pero sabiduría en realidad porque se necesita experimentar ese conocimiento para ver si es auténtico. Y porque tiene que ver también con lo que llamamos ahora Kundalini o fuego serpentino, es decir, esa energía que fluye por nuestro canal central, por nuestra columna, y que en realidad sería la energía que nos proporciona la vida. Vale, pues esta serpiente es sagrada, para ellos era sagrada, porque consideraban que tenía la capacidad de cambiar la piel como una manera de irse transformando permanentemente para mejor, porque en ellos no existía el concepto de empeoramiento, claro. Y porque al igual que reptaba, se elevaba.
Es decir, ellos observaban la naturaleza para poder sacar su simbología. La serpiente, cuando está en tierra, está enroscada, adormecida, como en nuestra base de la columna, en el chakra del perineo, chakra raíz, ese fuego serpentino. Estaba enroscada. Conforme quiere movilizarse, empieza a arrastrarse y luego tiene la capacidad de elevarse. Y en todo ese proceso cambia la piel. Se va transformando poco a poco en un ser mejor, más maduro, más experimentado, más sabio. Por eso Cernunnos, en la mitología celta, pero en otras también, iba acompañado de una serpiente. Os recuerdo también que el bastón de Moisés tenía una serpiente que ascendía por el bastón, igual que es el símbolo de la medicina. Porque será entonces, ¿no? Hay veces que a Cernunnos también se le representa, sosteniendo a un toro, que es como otro símbolo que pudiera estar asociado, porque el toro también era, bueno, pues reverenciado en los celtas, ¿no? Aunque ciertamente no en el mismo grado, y sobre todo los romanos incidieron mucho en esta unión entre el ciervo y el toro. Era un ser que era un dios que, por supuesto, para los celtas, pues, hacían sus ritos, hacían sus festividades, siempre en honor a él, porque consideraban que era el que podía ayudarles a conectar la tierra con el inframundo y, por supuesto, era un dios de la naturaleza. Al ser un dios de la naturaleza, le proporcionaba todo lo que necesitaban para vivir. Por supuesto, al ser un dios terrestre, le conectaban con la energía de la tierra, pero al mismo tiempo les ayudaba en ese camino hacia el inframundo. Por lo que era un dios que unificaba los distintos niveles de la percepción y de la existencia, ¿no? Pero también estaba, por supuesto, asociado con esa capacidad de ir al inframundo para ir a esos lugares paradisíacos donde van los seres de luz, ¿no? No se sabe exactamente cuándo empezó su culto, pero se cree que fue entre el Mesolítico y el Neolítico, ¿vale? En esa época, fijaros que es muy, muy antiguo, estamos hablando de prehistoria, en el que estaban esos cazadores y recolectores ya, ¿no? Que es cuando empieza el Neolítico, y ahí en esa recolección, precisamente por ser, o recolecta, por ser, o recoger la cosecha, me da igual, por ser el dios de la naturaleza, pues lógicamente, como no iba a ser reverenciado, porque además consideraban que era el dador de vida y el dador de muerte, pero no muerte como final de nada, sino como un cambio de estado. Por supuesto, también encarnaba, pues, todos los poderes, ¿no?, que podía dominar y ordenar esa naturaleza. Por lo que tuvo un gran poder en todo el mundo celta y en los territorios que pertenecen a Irlanda, a Gran Bretaña. Por supuesto, también a zonas de España, de Francia, de Italia, por lo que este dios, este ser, astado, Cernunnos, era un ser adorado, alabado, seguido, como queráis decirlo, en todas estas partes de Europa. Entonces, su culto, con sus rituales, cada uno eran diferentes dependiendo del lugar, lógicamente, tenían pequeñas variaciones, no que eran diferentes, pequeñas variaciones. Bueno, pues van conformando todo lo que representa ese culto precisamente a este dios astado llamado Cernunnos. Dios de luz, Dios que favorecía a los humanos. Ser, ahora yo diría porque Dios era antiguo, ¿no? Pero este ser que favorecía a los humanos, que ayudaba a los humanos.
¿Cuándo perdió popularidad? Pues lógicamente en la conquista de Roma y después con la Iglesia romana, o sea, la Iglesia católica, que por supuesto, a todo lo pagano lo consideró diabólico. De hecho, en determinados momentos fue utilizado como símbolo del anticristo, tanto en la iconografía cristiana temprana como en manuscritos medievales. Ya sabemos que la Edad Media fue la gran fábrica de los bulos, sobre todo de los bulos que tenían que ver con todo lo oculto, mágico y religioso. La Edad Media es la gran fábrica. Entonces, ahí por supuesto, ¿no? Por eso también la gran persecución de todos los que se dedicaban a eso y las quemas de brujas, etcétera. Siempre, eso sí, Cernunnos es un hombre maduro, que aparte de esas astas, tiene el cabello largo, como todo también es en las distintas culturas antiguas, el hombre tiene el pelo largo, no solo la mujer, ¿no? Y también tenía barba. Y por tanto, y como estaba también conectado con la naturaleza, hay veces que en determinados lugares pues lo llamaban el hombre verde. Fijaros que aquí tiene que ver con Osiris, porque Osiris era el dios del delta del Nilo, el dios de la naturaleza y el dios verde también. De hecho, le representaban con la tez verde. Tienen ligaduras en muchos lugares los mismos seres que para ellos eran dioses. Así que aquí tenemos a Cernunnos, que era el que representaba el renacimiento, por esa conexión con esa naturaleza, con ese verdor de la primavera, que luego en invierno, lógicamente, todo se muere y vuelve a nacer, el ciclo de la vida. Hay algo también importante y que ha llegado hasta nosotros en otros símbolos, y es que los cuernos comúnmente no eran lisos, como el del toro, que en otros lugares sí, sino que tenían ciertos anillos en algunos de las representaciones. Los cuernos tenían como anillos, ¿no? Eran como círculos que lo iban conformando y lo podían hacer tanto con mimbre como aros de mimbre o aros de bronce, ¿no? La simbología era, era los ciclos de la existencia, ¿no? Ese nacimiento, vida, muerte y volverá a nacer. Esos ciclos de la naturaleza, ese renacimiento. Así que estos anillos era lo que también la conformación del cuerno. ¿Qué pasa? Que el anillo después, fuera del cuerno, quedó ese concepto de anillo como ciclo, como regeneración. Y fijaros que esos anillos han llegado a nosotros y los llevamos puestos, ¿no? E inclusive se utilizan, por ejemplo, como compromiso en las relaciones sentimentales, compromiso, bueno, y matrimonio, lógicamente. Pues ese anillo viene de, de este origen, ¿no? Temporal. También se le relacionaba de alguna manera por estos ciclos con el planeta Saturno y por tanto con el dios Cronos, aquí ya en la simbología clásica, ¿no? Cronos y también Jano, que también tenía que ver con el tiempo, ¿no? Y eran atributos también de estos dioses y porque además se le consideraba que luego también en otras culturas, otras variantes de este dios, se le consideraba, por lo que es la simbología del ciervo, perdona que me he quedado ahí, por la simbología del ciervo, se le consideraba como el guardián del umbral o el guía de las almas al otro mundo, porque el ciervo para ellos era lo que representaba. Entonces, siempre que queramos interpretar algo, por favor, pongámonos en ese tiempo, desde su visión de la vida y de la muerte, de los ciclos, de la existencia, de todo lo que representa esto que existe. Y podremos realmente comprender lo que ellos nos quisieron transmitir o lo que ellos querían mostrar. Porque decir lo contrario es decir que todos los antiguos eran seres diabólicos, eran personas ligadas al mal. ¿Y cómo de personas ligadas al mal hemos podido llegar a personas ligadas al bien?
Es tirar piedras en nuestro propio tejado. Creo yo que no tiene mucho sentido. Porque esos mismos de esas religiones que dicen que eran todos dioses malos y que los seguidores también lo eran, ellos eran hijos de esos primitivos. Como un hijo, por genealogía me refiero. Si vamos para atrás, seguro que alguno de estos primitivos era un ancestro. Entonces, en sus genes también estaría el maligno. Y para ellos no, por supuesto. Por lo que es absurdo. No tiene sentido ni lógica. No es argumento. Se cae por su propio pie todo esto. Tenemos que aprender a respetar a los antiguos, la historia, porque eran personas muy sabias, que además todo lo hicieron con tiempo, con observación. Ellos observaban y eso les llevaba a poder determinar lo que determinaban. Eran grandes sabios sin tener el conocimiento ni los medios de ahora. Y es la base de lo que ahora hacemos y sabemos. Fijaros. Sí que también antiguamente se inmolaban estos animales sagrados, ¿no? Y entonces a ese dios Cernunnos pues le inmolaban a los ciervos, sacrificaban a un ciervo como algo sagrado, dándole las gracias a ese ciervo y pidiéndole disculpas también por el hecho de haber tenido que hacerlo, ¿no? Entonces, y además hay otra cosa importante también, y esto también vuelvo a lo mismo, va en contra de lo que argumentan, ¿no? Las religiones. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame de París, igual que otros grandes monumentos, catedrales, abadías y otros monumentos de las líneas, sobre todo ya digo, católica, aunque también judía o musulmana, los más importantes en el mundo, se construyeron sobre antiguos templos de dioses sagrados celtas o protoceltas anteriores. ¿Qué excusa ponían? Que era para sellar el mal que anidaba en esa zona ante esas invocaciones y celebraciones. No, eso es falso. Son porque esos lugares son especiales telúricamente, tienen una energía especial, por eso todos los templos, desde el origen, siempre se han ido construyendo en los mismos lugares, por lo que implica el lugar, por lo que emana del lugar. No por otra superstición dicha por algunos de mentes no muy sabias, precisamente. Bien, he dicho que aparte de Cernunnos estaría el macho cabrío o la cabra de Mendes o el chivo expiatorio. Fijaros con el nombre, chivo expiatorio, que en realidad sería como el que está frente al carnero que representaría a Jesús, ¿no? El carnero es la representación de Jesús y el chivo expiatorio o macho cabrío, cabra de Mendes, sería el que representa a ese supuesto demonio, ¿no? O también Azazel, por ejemplo, que era como llamaban a uno de estos demonios, no solamente Satanás, Lucifer, Belcebú o los más conocidos, también está Azazel, que según los antiguos era de lo peor de lo peor. Bueno, también Samael, también está, ¿no? Aquí había, bueno, pues ese enfrentamiento, ¿no? Entre carnero y cabra de Mendes. Pero es que la cabra de Mendes, en realidad estamos hablando del dios Mendes. Es un dios egipcio, es un dios que estaba y era en una zona de Egipto donde había una antigua ciudad egipcia y que estaba este dios, Mendes. De hecho, Mendes también fue el nombre de una ciudad. En la zona del delta del Nilo. Ahora esta zona se llama Tel el Ruba. Claro, ¿de dónde venía? De una zona pagana, ¿no? ¿De dónde salieron los judíos, según dicen? De Egipto, ¿no? Pues no podía ser de otra manera. Así que aquí tenemos a este cabra de Mendes o carnero o chivo expiatorio que lo relacionan con esta simbología y lo enfrentan al carnero representación de Jesús.
Curiosamente, que también era otro de las representaciones, como hemos visto, de Amón, por ejemplo, que era otro dios egipcio y además era el sol negro, lo llamaban, que luego lo unieron a Ra y entonces era Amón-Ra. Ra era el dios luminoso, es el sol cuando está en lo alto del mediodía, y Amón cuando se oculta por la noche, por eso era el contrario, el dios negro. Él tenía el símbolo del carnero. Este símbolo del carnero representaba a Jesús. Bueno, ahí también se contrapone un poco, ¿no creéis? A ver, en realidad el nombre egipcio era Per-Benebdiedet, lo que significa es el dominio del carnero señor de Diedet. Era el centro de culto al carnero Ba, según llama Heródoto, y luego, bueno, pues como digo, se asoció a Amón, se fusionó con Ra, y ahí lo tenemos, por ejemplo, en Luxor y Karnak, los 2 templos que están relacionados con esta familia de Amón. Ahí tenemos toda una vía, un camino de, carneros en representación y guía de este dios, pero simplemente simbología para ellos. Claro, este chivo expiatorio lo relacionaban con, más que con el carnero, lógicamente, como he dicho, con la cabra. ¿Por qué se llamaba expiatorio? Esa es otra. Porque en la festividad de este chivo expiatorio era como que ella, la pobrecita cabra, recogía todos los pecados de los humanos pecadores y la llevaban, la enviaban al desierto a morir, porque decían que en el desierto era donde vivían los demonios. Así es que los judíos cogían una pobre cabra, la cargaban con todos sus pecados, sean escritos o de otra manera, la lanzaban al desierto y allí moría la pobrecita, de inanición y de sed. Según esta festividad, supuestamente porque eran los demonios, se nutrían de todo eso y allá que iban. Por eso se llama chivo expiatorio. Fijaros de dónde viene este concepto de macho cabrío, de la cabra de Mendes, un dios egipcio, y del chivo expiatorio, o la cabra que carga con todos los pecados de los humanos. Otro de los símbolos también relacionados, y con esto ya termino, es el símbolo de Baphomet, que aquí no me extiendo porque lógicamente tenéis un vídeo solo de Baphomet en mi canal, que es Baphomet es, bueno, pues el símbolo que ha llegado a nosotros, o el dibujo que ha llegado a nosotros, es el que hizo Eliphas Levi, un brujo en su tiempo, ¿no? Que es una cabra humanoide que tiene alas, que tiene pechos, como si fuera una mujer, porque es andrógino y tiene las connotaciones masculinas y femeninas, y lleva una antorcha sobre su cabeza entre sus cuernos. Todo es simbología de luz, no es simbología ocultista. Perdón, oscurantista, sí, ocultista. Claro, el ocultismo, ¿qué pasa? Que según la religión católica y otras religiones es magia negra. Entonces está guiado por el mal. Y luego además porque, claro, personas ligadas a ese lado, a ese concepto, ¿no? De obtener el poder a través de la oscuridad o de invocar a esos seres oscuros, pues lo utilizaron también porque les interesó, por puro interés, no por otra cosa. Porque Baphomet en realidad era un dios pagano que tenía que ver con la fertilidad, con la fuerza creativa, con la reproducción. Pero inclusive a Baphomet a veces se le representaba con una cabeza de carnero. No siempre era una cabra. Por lo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la vida y la muerte. El ciclo de la vida y la muerte. Fue Clemente V el Papa Clemente V, quien convenció a todo el mundo de que esta cabeza representaba al demonio. Pero antes no. Volvemos a las creencias y nos lo hemos tragado. Y aunque la gente diga que yo, catolicismo, no, la iglesia, una secta y tal, entonces ¿por qué crees en lo que ellos dicen?
Si tú dices que eso es una secta, que son seres que no, que todos los que están ahí y todo lo que es la historia de la Iglesia ha sido la mayor perversión, que es cierto que ha habido parte que sí, otra que no. Entonces, ¿por qué crees en lo que ellos dicen? ¿Por qué te crees que los demonios existen, que tienen cuernos y que son de una determinada manera? Si son conceptos que los han utilizado para manipular a la gente. ¿Por qué seguimos pensando que existe Satanás? Cuando si leemos bien la Biblia y sobre todo la original no tiene nada que ver con lo que nos han contado después. También tenéis un vídeo sobre Satanás en mi canal. ¿Por qué nos creemos que ese Satán tiene que ver con Baphomet? Cuando es una relación puramente de la Iglesia, no es cierto, no es real. Como digo, también es verdad que seres como por ejemplo Eliphas Levi o como Aleister Crowley. Bueno, Eliphas Levi en realidad no era tan tendente a lo oscuro, pero sí hizo un dibujo un poco difícil de procesar. Pero, por ejemplo, Aleister Crowley sí. Sabemos que él se hacía llamar la bestia 666, ¿no? Pero formaba todo parte del circo que él montaba. Aunque es cierto que él utilizaba la magia y del lado oscuro, bueno, hasta donde pudiera hacer, ¿no? Bueno, él hizo varias sociedades. Una de ellas era la sociedad secreta Otto, que es el orden oriental del Temple, y que ahora existe esta orden, y no se considera una orden oscura. Era como una especie de iglesia gnóstico-católica o sociedad secreta de carácter fraternal, pues un estilo a los masones, que los masones tampoco son seres oscuros. Todo esto es una creencia que viene de la Iglesia católica y que se ha adoptado dentro de la línea esotérico, mágico, conspiranoico, pero no hay ninguna base real. Ya cada uno que crea lo que considere. Aquí lo dejo, estos dioses maravillosos astados, que como digo, eran la manera que tenían los antiguos de conectarse con esa divinidad, con esa naturaleza, con esa magia, con ese poder, pedir esa ayuda para que pudieran tener una vida mejor y estar protegidos de las fatalidades y de los horrores que pudiesen vivir aquí o de los miedos y el mal que también ellos pudieran sentir que los rodeaba, pero no tenía nada más. Solamente era eso. Por lo que a lo mejor es momento de empezar a respetar a nuestros antiguos, porque gracias a ellos estamos aquí ahora. Hay mucha sabiduría para aprender y creo yo que solamente desde ese punto de vista ya es suficiente para, como digo, interesarnos por todo esto y mucho respeto ante ello. Os mando un abrazo. Chao.